hablábamos un poco del título de la película, que es bastante interesante, pero pareciera que también es como un poco de sarcasmo. El título de la película, pues, nació muy al principio, cuando apenas empezaba yo a planear estas historias. Conforme empezaron a aparecer en mi mente, me di cuenta que todas tenían que ver con jóvenes, con adolescentes y con ese espíritu de juventud. Originalmente yo quería llamarla solo juventud, pero me hacía falta algo, me hacía falta algo que la llenara, y me parecía que la palabra ánimo podía tener es justamente una doble connotación, tanto como ese optimismo de hablar sobre la juventud con cierto optimismo, pero sí cierto sarcasmo también, porque al final son jóvenes que tienen distintos tipos de adversidades y ciertas situaciones donde se les ve oprimidos y como que decir la palabra ánimo cuando uno se siente oprimido, aplastado, pues sí resulta un poco sarcástico, sin duda. ¿Cómo hacer una comedia sobre la juventud sin que se sienta que es falsa? Porque la verdad es que creo que el trabajo que se hizo de investigación y que se ve plasmado en la pantalla, sí es una comedia, pero al mismo tiempo te hace cuestionar de qué me estoy riendo, ¿no? O sea, por la juventud la tiene bastante fuerte y bastante difícil, y de eso me estoy riendo. O sea, es como una provocación. Entonces, ¿cómo mantener ese tono, Carlos? Pues creo que justamente mi interés era poder encontrar humor en situaciones que fueran un poco incómodas, que digamos, no querríamos nosotros enfrentarnos a ese tipo de situaciones, o vemos personajes que atraviesan situaciones justamente incómodas, pero cuando tomamos cierta distancia o cuando lo ponemos en una película, en este lenguaje donde esculpimos con el espacio y con el tiempo, pues adquiere un tono humorístico que me parece que a mí lo que me interesaba de ese tono humorístico era justamente la catarsis que eso provoca, ¿no? Utilizar el humor como gancho, como atracción para un público, para que se involucren en la historia. Y una vez que los tienes ya, están de tu lado y logras que acompañen a los personajes. Entonces, ese era mi interés. Creo que además, si uno busca hacer comedia que no sea barata, que tenga cierta Eso. inteligencia, tiene que dejar que el público interprete también. Entonces, a veces vas a estar del lado de estos personajes, a veces no, pero sin duda creo que este conjunto de historias y de personajes lo que buscaban era crear diferentes matices y diferentes perspectivas y diferentes interpretaciones entre el público. Te podrás identificar más con uno que con otro, pero al final creo que vas a atravesar una variedad de emociones y sobre todo a partir del humor vas a disfrutarla. Creo que es parte de la meta. Totalmente, porque creo que ahorita muchos de las fotografías que hemos visto en el cine nacional sobre la juventud es más tirándole más hacia el drama, ¿no? O era la comedia barata en una comedia romántica generalmente, o irnos totalmente al drama y a los problemas que tiene nuestro país. ¿Tú en ningún momento pensaste o se inició el guión en ningún momento hacia el lado dramático? ¿Nunca lo pensaste así? Eh, yo consideraba el guión dramático en un principio, pero en este nivel de drama justamente adolescente, ¿no? Eh, Qué lindo, donde claro. por ejemplo, el personaje de Martín se ve envuelto en una situación que si lo vemos desde la distancia parece chusco, parece absurdo, pero si estuviéramos en su lugar sería muy dramático, ¿no? Y para mí, esa fue la primera historia que me vino a la mente al momento de escribir el guión. Y entonces llegó esta escena en que yo veía a Martín llorando desconsolado, y me causaba cierta gracia, pero si me ponía yo en sus zapatos, era terriblemente dramático. Y entonces, para mí, desde un principio, había dramas adolescentes, pero que observábamos en un tono de comedia. Entonces, iban mucho de la mano. Por eso, inclusive creo, hay momentos
pueden llegar a hacer llorar y reír al mismo tiempo a algunas personas y me parece bien. Yo creo que yo disfruto mucho esa combinación de emociones y justo cuando las emociones son como un muégano y te cuesta discernir una de la otra y creo que eso hace un poco más intensa la experiencia. Entonces, claro, obviamente cuando pensamos en adolescencia, pensamos en jóvenes, en una ciudad tan grande y saturada como es la Ciudad de México, pues pensamos en drogas, en sexo, en vandalismo, en todos estos temas que son el drama, son la tragedia que suele conducir a estas historias. Y como bien dices, lo vemos. Y por otro lado está la comedia romántica, ¿no? Sufro de amor y demás, que también lo hemos visto muy representado. Yo creo que todos esos elementos, tanto los dramáticos como los de comedia ligera, están en Ánimo Juventud, pero al mismo tiempo yo quería personajes que tuvieran un realismo donde esas cosas que hay son parte de sus circunstancias, pero hay una historia que va por otro lado y que se cruzan y sin duda son jóvenes que no viven ajenos ni al sexo, ni a las drogas, ni al crimen, pero tienen otras historias, ¿no? No quería clavarme en la tragedia de eso. Oye, ¿y qué tanto escribiendo el guión, qué tanto recordaste tu propia adolescencia y tu propia Uf, intensidad? muchísimo, muchísimo, inclusive en momentos donde yo sentía estar un poco atorado sobre cómo resolver ciertas situaciones o cómo debía reaccionar cierto personaje, evocaba yo mi propia adolescencia, a pesar de que hay más de un par de décadas de diferencia entre estos personajes y yo. O sea, yo crecí en otra época donde no había los celulares y demás, pero sí, la evoqué muchísimo y sobre todo en esos momentos buscaba yo como remontarme a cosas que hubiera yo escrito en mi adolescencia, para recordar esos sentimientos, para recordar esos dramas y esas tragedias, la música que yo escuchaba también, ¿no? Armar playlists donde yo escuchara esa música y pudiera reconectar con estos sentimientos. Y bueno, eventualmente las imágenes que se creaban en mi cabeza tenían que ver también con los espacios donde yo había vivido, como fue el caso de la escuela. Y entonces yo tenía planteada escenas en una escuela que inevitablemente en mi cabeza era igual a la escuela donde yo había estudiado. Hicimos scouting en muchos lados, en muchas escuelas, y yo trataba de justamente evadir mi escuela. Finalmente tomamos la decisión de hacer scouting, nos permitieron hacer scouting en mi escuela y me di cuenta que a pesar de que ya la habían remodelado bastante, los espacios seguían funcionando y logramos conseguir el permiso y entonces pues fue realmente un viaje en el tiempo para mí regresar a filmar en la misma escuela donde yo estudié desde el kinder hasta la preparatoria. ¡Wow! ¡Qué buena Y anécdota! entonces fue pues emotivo por un lado y era, te digo, inevitable. Cuando las escenas se construían en mi mente, yo las veía ahí, pero decía, bueno, buscaremos una locación similar. Terminamos encontrando la misma locación. Oye, pero ¿qué te dijeron los directores de la escuela así de un egresado que está haciendo Pues, cine y que está armándola, ¿no? pues mira, ahí Marión se encargó mucho, buena parte de esa gestión con la escuela. Originalmente no querían dejarnos filmar y yo me puse en la postura de no quiero filmar ahí. Es demasiado cercano a mí, no quiero. Además la han remodelado, ya no se ve del todo como en mis memorias. Eh, pero cuando nos dimos cuenta de que iba a funcionar dramáticamente en cuanto al trazo de escena y demás, y preguntamos, y aunque ellos no querían, dijeron, bueno, pues es un exalumno, ¿no? Y quizás vieron lo que llevaba yo hecho en mi carrera y decidieron dar una oportunidad. Fue difícil, ¿no? Hubo ciertas gestiones, hubo momentos de presión, de la clásica de ya sálganse porque ya queremos que desalojen este lugar, pero nos aguantaron ellos y aguantamos nosotros y al final creo que fue lo correcto. La verdad es que creo que fue lo correcto, era donde tenía que filmarse. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Tú corroboras esta versión, Mario, o
¿Cómo convenciste a Carlos? Marion es una de las productoras de Ánimo Juventud. Y bueno, nos está diciendo Carlos que ayudó mucho a conseguir una de las locaciones más importantes. ¿Sí fue así, Marion? ¿O qué te acuerdas tú de ese momento? No, no, sí, sí fue así, sí fue así. De hecho, tuvimos meses de scouting de escuelas, creo que vimos decenas de escuelas en toda la Ciudad de México y pues yo creo que realmente, aunque Carlos tenía sus dudas por las cuestiones que acaba de explicar, pues sí era una de las mejores opciones que veíamos. Entonces, más allá del lado simbólico, pues creo que en un punto de vista artístico también era como un poco ahí tiene que ser. Aprovecho también para presentar a otro productor, a Diego. Diego, ¿por qué querías cooperar con él para llevar a cabo el guión que él tenía? Desde que conocí el proyecto, me pareció un approach muy diferente al típico drama, melodrama juvenil. A mí personalmente me gusta mucho contar historias sobre coming of age, pero de una manera más realista, más intimista, que saque una radiografía del momento, pero al mismo tiempo que sea atemporal el feeling eh, mm, con el que cualquier generación se puede identificar y tener nostalgia. Y Carlos para mí es un director no solo muy sensible, sino muy asertivo, ¿no? Que desde el principio que planteó el proyecto sabía muy bien lo que quería y en todo el proceso fue un trabajo en equipo muy, muy padre. Eh, y creo que la película tiene un tono muy fresco y eso hace que a mí me emocione mucho y creo que la buena comedia justo es la que no cae en el humor simple, sino la que te hace reflexionar y la que se actúa desde el sentimiento y te hace realmente como sufrir un poquito, ¿no? Como lo que tú decías, de sentirte identificado con situaciones hasta ridículas, pero que desgraciadamente pasan en nuestro país. Así que Carlos, creo que, de hecho yo a Carlos lo conocí en su cine en Morelia hace como 15 años, cuando ganó su documental, y he seguido su carrera y soy fan de su cine y de su manera de pensar, así que para mí es un verdadero orgullo colaborar con él. Bueno, ya aprovechando entonces, Yadira, también otra de las productoras que está con nosotros, y como bien lo decía Carlos también al principio, creo que la Ciudad de México es otro de los protagonistas, es donde se realiza toda la acción y vaya, también de alguna manera define la juventud de estos personajes. ¿Te acuerdas de dónde se filmó y más o menos cuánto tiempo se tardó el rodaje en la ciudad? En fecha soy medio mal, sí, porque además yo estaba pariendo un bebé en esa época. Nada más. Otro, ¿no? Marión tiene más las cantidades más reales. Yo te podré decir Ánimo, que, juventud. Ánimo, exacto, juventud era ánimo para todos. juventud y era ánimo senectud de pronto. Este, pues digo, sí, todo fue en la Ciudad de México, filmado, y fueron, no sé si 4 o 6 semanas, Marión, Sí. 6 semanas de filmación. Ujú. Y bueno, de las cuales iba con un bebé y una niña de 5 años al set, Qué maravilla. un bebé de un mes. Pero yo lo que te quería contar sobre Ánimo Juventud es que creo que es una película que va para muchos públicos, porque ahora es que mucha juventud o muchos chavos podrían identificarse, ¿no? Perdón, incluso con diferentes perdón, cualquier personaje de los protagónicos que hay. O sea, hay variedad para escoger, pero también creo que puede ir para papás jóvenes como, ¿no? Como mi caso, puede ir para papás más grandes. Entonces me parece que es una película que abre el diálogo de cómo se vive la juventud, de lo que tú viviste y dejaste de vivir porque ya eres adulto y te tocó ya volverte, pues, a lo mejor muy cuadrado, ¿no? Y seguir mucho las leyes, amargado también. Entonces, creo que eso es otra de las cosas ricas que tiene
Ánimo Juventud, y creo que todos tenemos diferentes edades en el crew. Y de pronto, sí, o sea, como que recordábamos esos momentos de cuando fuimos a la secundaria o a la prepa, pero también nos proyectábamos en la época que estamos viviendo. Entonces creo que eso va a ser algo padre para quienes vayan a verla. El haber encontrado a 4 rostros que realmente cuentan esta historia, ¿no? Los personajes de Daniela, Pedro, bueno, Daniela Arce, ¿no? Que curiosamente regresa al cine. No sé si había hecho otra película eh, después de Besos de Azúcar, pero es curioso que esté ahora también Carlos Cuarón en la competencia y esté Daniela, de alguna manera que se junten. Es bonito, ves las cosas o las historias del cine. Pero Iñaki Godoy, Mario Palmerín, Rodrigo Cortés, me imagino que cada uno tiene una historia muy personal de cómo llegó, pero ¿podrías contarnos algo? Pues bueno, yo creo que sería un resumen de cómo encontrarlos a ellos y por qué ellos eran los elegidos. Sí, mira, originalmente cuando teníamos el apoyo de Torino, bueno, cuando estábamos seleccionados en Torino Film Lab, tuvimos la participación en el taller de Torino, y también recibimos el fondo de estímulo a creadores de IMCINE para desarrollar el proyecto. Entonces, con eso decidimos filmar una especie de teaser, una escena de la película. Entonces hicimos un casting muy pequeño con la que sabíamos eventualmente sería nuestra directora de casting, que es Viridiana Olvera. Nos recomendó algunos rostros, hicimos un casting no tan extenso, pero entre ellos apareció Daniela Arce, que como bien dices, únicamente había hecho Besos de Azúcar, hasta donde yo sabía. Y yo, de hecho, aunque había visto la película, no la relacioné, como que ya había cambiado un poquito. Sí. Filmamos una escena donde ella interpretó a Dulce y los demás, pues, como te digo, el primer filtro era rostro, ¿no? O sea, yo sabía que quería rostros memorables. Yo que quería rostros que dijeras, no sé si lo he visto antes, pero me voy a acordar de él después. Eso era lo que yo quería, eso era lo que yo buscaba. Y entre ellos, pues obviamente, Rodrigo Cortés me encantó desde un principio que vi su rostro, pero sabía que había mucho trabajo que hacer de preparación y lo hicimos. Mario Palmerín me cautivó desde un principio, que es quien interpreta a Daniel. Maravilloso. Sí. Y también lo vi y dije, es que está increíble. Y era, te voy a decir, físicamente era distinto a como yo había concebido el personaje. Pero cuando lo vi dije, creo que debe ser por ahí, ¿no? Y entonces creo que también me cautivó y sabía que tenía que ser él. Y a mí lo que me da también como mucho gusto, que es ahorita lo que estás diciendo, Carlos, es, al parecer no nada más te ayudaron a alimentar la historia y el guión, sino también físicamente te ayudaron mucho a concebir una cosa que a lo mejor no tenías en mente, pero que ahorita funcionan a la perfección, ¿no? Ahorita que decías del personaje Daniel, por ejemplo, ¿cómo me gustó? O sea, ¿cómo te interesa nada más por ver el peinado? Claro, y te voy a decir que el peinado hasta después fue sin duda mi subconsciente, pero después me dio la impresión de que era una especie de homenaje a Taxi Driver. ¿Qué fue de los grafitis? Un tema, los grafitis, porque obviamente la escuela, el de la casa lo dejamos, creo, ¿no? ¿Cuál, el de Chris? Marión, sí, creo que sí Sí, ese se quedó. Luego creo que la casa pidió que la pintaran toda a cambio de... El de la escuela era un problema, tuvimos que reproducir parte de la fachada para pintarlo, pero luego sí pintamos, en fin, creo que hubo, ya no me acuerdo bien, no sé si Marión lo tiene más claro, Sí, pero... de hecho, nos quedamos, ya teníamos que desalojar la locación, digamos, y resulta que pintamos de alguna forma por equivocación la pared y entonces estuvimos, pues yo creo que más de 24 horas, incluyendo trabajando de noche, tratando Ay, de hacer que desapareciera el graffiti. Entonces, sí fue, mandamos equipos especiales de limpieza, o sea, intentamos, no sé, 4 o 5 cosas diferentes. Al final de cuentas ya todo salió perfecto y
y fue un gran alivio, pero sí en su momento creo que fueron 24 horas ¿Cómo quitamos esto? ¿No? de pánico, sí, porque además Qué buena pues se trata anécdota. de la pared de una escuela. Espero que tenga la oportunidad de platicar con ustedes largo y tendido y fuera además, y además con una chela que sería lo mejor. Pero les agradezco mucho la generosidad de sus palabras y el poder rebotar estas ideas que a mí me surgieron como público común. Que tengan la mayor de las suertes, que tengan mucho éxito en Morelia y en el estreno. Ahí estaremos.